¿Cómo hemos podido pasar de estos coches a estos? Como ves, son radicalmente distintos, realmente no se parecen en nada, pero los dos son un Fórmula 1, uno de 1950 y el otro es un monoplaza actual. Han pasado más de 70 años. Antes, únicamente los equipos tenían un par de ingenieros por cada coche. Ahora hay cientos de ingenieros especializados en una cosa muy concreta para poder extraer el máximo rendimiento del coche. Si quieres descubrir cómo hemos pasado de coches extremadamente lentos a los monoplazas más rápidos de toda la historia, quédate en este vídeo para descubrir la evolución de la aerodinámica en la Fórmula 1. La Fórmula 1, como sabes, se creó en 1950, ya que en el 49 se fundó el Mundial de Motociclismo. Por tanto, como respuesta, se creó el Mundial de Coches llamado Fórmula 1. En aquellos años los coches eran, como puedes ver, extremadamente sencillos. No tenían ningún apéndice aerodinámico. De hecho, los escapes iban por fuera del coche, y esto lo que generaba eran muchísimas turbulencias y que el aire fuese muy poco eficiente. Después hay que destacar que el piloto también sobresalía muchísimo del habitáculo del coche. ¿Y esto qué se traducía? Pues en que el propio piloto es un objeto y por tanto también tiene cierta resistencia al avance, y esto afectaba negativamente a la aerodinámica del coche. En aquella época los ingenieros desconocían el poder de la aerodinámica y se centraban única y exclusivamente en el desarrollo de los motores, pero como verás, a lo largo de la historia lo que ha permitido mejorar muchísimo los tiempos por vuelta no han sido las unidades de potencia, sino el aire y cómo interactúa con el coche. Tal era el desconocimiento de la aerodinámica que en 1960 el propio Enzo Ferrari dijo lo siguiente: la aerodinámica es para los que no saben fabricar motores. Sin duda, Enzo Ferrari desconocía los grandes éxitos y logros que le traería la aerodinámica a su equipo, pero en aquella época básicamente todo se resumía en hacer el motor lo más potente posible. Sin embargo, los años fueron pasando y todo esto cambió cuando en 1968 se introdujo por primera vez el primer apéndice aerodinámico en la Fórmula 1 y fue en el Gran Premio de Mónaco. Más concretamente lo introdujo el equipo Lotus. Como verás a lo largo del vídeo, el equipo Lotus seguramente haya sido el equipo que más innovaciones aerodinámicas ha traído a la categoría reina. Y la primera fue esta: los primeros alerones de toda la historia. Eran extremadamente simples, eran simplemente unos spoilers en la parte frontal del coche y en la parte trasera. Sin embargo, gracias al Lotus 49, los equipos se dieron cuenta de que estos apéndices te hacían ganar tiempo y rápidamente fueron evolucionándolos hasta que descubrieron que era mucho más eficiente colocarlos en una parte elevada del coche. ¿Por qué es más eficiente? Pues simplemente porque si tú elevas el alerón muy por encima del coche, tienes un flujo aerodinámico totalmente limpio que no está perturbado por las propias formas del coche. El problema con esto eran los accidentes. Al tener un alerón tan elevado significa que cuando tú aplicas una fuerza, el anclaje que lo une al coche podía romperse, y esto significaba que a veces se rompían los alerones y se traducía en diversos accidentes. Por eso la FIA en 1970 modificó el reglamento para establecer la altura máxima a la que podían estar colocados estos alerones. Pero esto ya marcó un cambio radical en la historia de la Fórmula 1, porque entramos en los años 70, la década donde se hicieron los mayores avances aerodinámicos de toda la historia, puesto que se descubrió el famoso efecto suelo y se empezaron a establecer las bases de cómo serían los Fórmula 1 modernos. Ya verás que a partir de esta década los coches son muy parecidos a los que tenemos actualmente, y esto es por un motivo. Los coches antiguos tenían un grave problema, y es que la toma de admisión del motor estaba colocada en la parte frontal del vehículo, y esto dificultaba y mucho el avance y desarrollo en tema aerodinámico. ¿Cuál fue la solución? Pues de nuevo, Colin Chapman y el equipo Lotus, con su Lotus 72, sustituyeron las tomas de aire ubicadas en la parte frontal del coche y las situaron en las zonas laterales. De esta manera se podía estrechar el morro del coche y aumentar su eficiencia aerodinámica. Tal fue la importancia de este descubrimiento que el Lotus 72 ganó 14 km/h extra en las rectas y asentó las bases de lo que serían los Fórmula 1 modernos. Como ves, ahora son muy parecidos a aquellos coches de principios de los 70. Los equipos, al ver la gran importancia de la aerodinámica y también gracias a que el reglamento en aquel entonces era muy laxo y permitía muchísimas interpretaciones, empezaron a experimentar con el reglamento y a probar ideas jamás vistas antes. Otra vez, el equipo Lotus fue el que innovó, con su Lotus 56B, que tenía una turbina en la parte trasera del coche. Sin embargo, esta no fue la única idea loca que tuvieron los ingenieros, ya que a los ingenieros de Tyrrell se les ocurrió hacer un coche con 6 ruedas, el Tyrrell P34, del cual te hablo en detalle en este vídeo.
Lo que pasa es que estos coches no cosecharon grandes éxitos. Y ahora llegamos a la última parte de los 70, la más importante en tema aerodinámico, porque se descubrió el famoso efecto suelo. Y de nuevo lo descubrió el equipo Lotus. Esta vez, sin embargo, lo hizo de manera accidental. Cuando estaban haciendo unas pruebas aerodinámicas en el túnel de viento, se dieron cuenta, de manera accidental, que cuando el coche se acercaba al asfalto se generaba muchísima succión por debajo del coche que lo pegaba al asfalto y permitía ganar muchísima carga aerodinámica. Tal fue la importancia del descubrimiento que Lotus no se quiso apresurar para introducirlo en pista, y aunque el Lotus 78 consiguió ganar algunas carreras, no fue más que un experimento, porque con él empezaron a experimentar cómo funcionaba este fenómeno, y lo perfeccionaron de cara al Lotus 79 del año 1978, uno de los coches más importantes de toda la historia de la Fórmula 1. Es un coche que dominó la temporada de 1978. De hecho, los demás equipos, al ver la gran innovación que había introducido Lotus, decidieron copiarla rápidamente. Lo que pasa es que gracias a los años previos en los que Lotus estuvo perfeccionando este diseño, iban un paso por delante que sus rivales. De hecho, este coche tenía unas faldillas en el lateral del vehículo que permitían sellar el fondo plano y por tanto generar aún más succión. De esta manera se conseguía separar el aire de alta presión que circulaba por los laterales del coche del aire de baja presión que estaba en la parte inferior. Y este aire de baja presión es el que genera la propia succión y permite que el coche vaya tan rápido en las curvas. Además, los ingenieros de Lotus, para poder maximizar el efecto suelo, consiguieron estrechar el habitáculo o cockpit del piloto. De esta manera, como estrecharon este habitáculo, consiguieron optimizar aún más el efecto suelo. Y finalmente, Lotus lo que hizo también fue mover el depósito de gasolina y lo instaló justo detrás del piloto. Actualmente sigue estando en ese mismo sitio. De hecho, el Lotus 79 terminó la temporada ganando 6 carreras y llevándose los 2 campeonatos del mundo, proclamando a Mario Andretti como campeón del mundo de Fórmula 1. Y este fue el coche que marcó la era del efecto suelo. Y cambiando de década, entramos a los años 80, en la que la Fórmula 1 se convirtió en el deporte global que conocemos actualmente. Lo que pasa es que los principios de los 80 estaban marcados por la época del efecto suelo. Gracias al descubrimiento, los coches redujeron sus tiempos por vuelta en alrededor de 3 segundos y las fuerzas G aumentaron a valores de 2,7 Gs, las más altas jamás registradas hasta la fecha. Y esto supuso un problema, que los coches cada vez eran más rápidos y la FIA no era capaz de controlar la velocidad a la que circulaban los monoplazas. Por eso, y tras varios accidentes como por ejemplo el de Gilles Villeneuve, la FIA decidió empezar a regular el efecto suelo. Primero se prohibieron las faldillas y Lotus intentó evadir esta norma construyendo un coche con un chasis doble. Sin embargo, esta idea fue prohibida. Y no fue hasta 1983 que la FIA prohibió por completo el efecto suelo e impuso que los fondos de los coches tenían que ser totalmente planos para evitar los accidentes. Y con esto se acaba la época de grandes avances aerodinámicos, porque la última parte de los 80 se caracterizó por una pobre evolución aerodinámica, ya que todos los recursos estaban destinados a los motores. Entrábamos en la época de los motores turbo, un descubrimiento que permitió ver monoplazas con más de 1400 caballos de potencia. Los 90 tampoco fue una época en la que se destacasen grandes cambios aerodinámicos. Era la época en la que se descubrió la electrónica y donde también se prohibieron los motores turbo para tratar de reducir costes. Sin embargo, en vez de reducirse los costes, continuaron aumentando y lo hicieron entre un 15 y un 30%. La Fórmula 1 cada vez era un deporte más y más caro. Hay que destacar que en esta década se produjo uno de los grandes premios más trágicos de toda la historia de la Fórmula 1. En 1994, Roland Ratzenberger y Ayrton Senna perdían la vida en el Gran Premio de Imola. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque esto marcará las siguientes décadas, ya que la aerodinámica del coche es un elemento muy sensible en temas de seguridad. Y tras estos accidentes, la Fórmula 1 tomó muy en cuenta el tema de la seguridad, tanto de pilotos, mecánicos, ingenieros, como también de los espectadores que estaban en los circuitos. Y esto es algo que a partir de ahora hay que tener muy en cuenta. La única novedad aerodinámica de esta época fue que en 1997 el equipo Tyrrell introdujo las famosas X-Wings, que generaban aproximadamente el 5% de la carga aerodinámica total del coche. Eran unos pequeños elementos aerodinámicos, pero que generaban muchísima carga aerodinámica. Por eso los equipos rápidamente los comenzaron a utilizar. Lo que pasa es que la FIA puso freno a estos apéndices aerodinámicos, ya que en 1998 los prohibió en el reglamento. Con el nuevo milenio tampoco se produjeron grandes avances aerodinámicos, sino que más bien lo que se hacía era tratar de evolucionar el coche y maximizar el rendimiento de los alerones, ya que el reglamento cada vez era más estricto y permitía menos libertad a los ingenieros. Lo que pasa es que a finales de esta década teníamos un problema, y es que los coches eran muy difíciles de adelantar. Por eso en 2009 se trató de cambiar esto e introducir un nuevo reglamento aerodinámico. Lo que pasa es que este reglamento aerodinámico, más bien en vez de mejorar el espectáculo, lo empeoró, porque aparte de que los coches eran muy difíciles de adelantar, estaba mal redactado.
y tenía un vacío legal del cual el equipo Brown GP se aprovechó. Ross Brawn en 2008 se dio cuenta del vacío legal en el reglamento y compró el equipo Honda por 1 libra esterlina, y gracias a su doble difusor pudo ganar el mundial con Jenson Button. Este doble difusor básicamente lo que permitía era generar muchísima succión y carga aerodinámica, lo cual le daba una gran ventaja sobre sus rivales. Sus rivales, al darse cuenta de la gran ventaja que tenía este invento, rápidamente lo copiaron. Pero ¿qué pasó? Que Brown GP ya llevaba meses desarrollando este nuevo invento y por eso estaba un paso por delante de los demás equipos. El problema fue que por culpa de la falta de evoluciones, ya que no tenían dinero para poder evolucionar el coche, el equipo Red Bull a final de temporada es cierto que estaba muy cerca del equipo de Ross Brawn. Finalmente este equipo en 2010 desapareció y se convirtió en lo que hoy conocemos como el equipo Mercedes. Un año 2010 en el que también se prohibió ese famoso doble difusor. Lo que pasa es que aquí entramos en la época Red Bull y Adrian Newey se dio cuenta que el reglamento permitía usar los gases de escape para mejorar el rendimiento del coche. Pero aunque Red Bull empezó a jugar con los gases de escape en 2010, no fue hasta el año 2011 que consiguieron extraer el máximo rendimiento. Para que te hagas una idea, era algo similar a las faldillas que se usaban en los 80. Lo que pasa es que esta vez lo que sellaban era el propio difusor y no era un objeto físico, sino que era una corriente de gases de escape que permitía separar el aire que pasaba por debajo del difusor del que lo rodeaba. Y tal y como te explico en este vídeo, tras muchísima polémica, en 2012 el reglamento exigía que los escapes tenían que estar ubicados en la parte superior del monoplaza. Además, en estos años se introdujo el famoso DRS, que fue precedido por el FDAC de McLaren. En el año 2010, el equipo McLaren instaló unos conductos internos que pasaban a través del coche para poder reducir la resistencia aerodinámica en las rectas. ¿Cómo funcionaba? Pues básicamente el piloto tenía que activarlo manualmente y lo hacía con la mano. Por eso, en el año 2010 veíamos a pilotos que estaban conduciendo únicamente con una mano en el volante, ya que en las rectas tenían la otra mano tapando un agujero para poder correr más en las rectas. Lo que pasa es que esto la FIA lo prohibió de cara a 2011 y en vez de este invento introdujo lo que tenemos hoy en día, el DRS o Drag Reduction System, un sistema que permite abrir y cerrar el alerón trasero para facilitar los adelantamientos. Y este dispositivo para algunos es muy odiado, pero sin él, desgraciadamente, no veríamos adelantamientos en la Fórmula 1 moderna. Y es el único elemento aerodinámico móvil que está permitido por reglamento. En 2014 se volvió a producir un gran cambio aerodinámico y de motores. Los motores, por primera vez en la historia, iban a ser híbridos. Concretamente tendríamos unidades de potencia de 1,6 litros V6 turbohíbridos. Sin embargo, también hubo un gran cambio aerodinámico. Lo que pasa es que este cambio hizo que los coches fuesen extremadamente feos y odiados por los aficionados y pilotos. Y esto significó que en 2017 la Fórmula 1 tomase una decisión drástica. El objetivo del cambio aerodinámico de 2017 era uno, y era hacer los coches más rápidos y agresivos. Por eso los alerones traseros redujeron su altura y se ensancharon, y los alerones delanteros también eran más anchos. De esta manera los coches eran muchísimo más rápidos que en el pasado. El problema eran los adelantamientos. Era muy difícil adelantar al coche de delante porque producía muchísimas turbulencias y era muy difícil de seguir al coche de delante. Por eso, en el año 2022, la Fórmula 1 tomó una decisión: hacer que los coches perdiesen algo de rendimiento por vuelta, pero simplificar muchísimo la aerodinámica para poder facilitar que los coches se puedan seguir más de cerca. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente simplificando alerones traseros y delanteros y sobre todo introduciendo de nuevo el efecto suelo. Aunque fuese prohibido en el 83, en 2022 se volvió a permitir, ya que los avances en temas de seguridad aumentaron muchísimo en la Fórmula 1. Por eso ahora el efecto suelo es totalmente seguro. Lo que pasa es que la vuelta del efecto suelo trajo consigo un fenómeno que mucha gente no se esperaba, y era el porpoising o rebote que sufrían los coches. Este rebote era extremadamente molesto para los pilotos y la FIA, al ver que en algunas carreras esto se descontrolaba, trató de limitarlo e introducir algunos pequeños cambios en el reglamento para evitar que se produjese este fenómeno. Y actualmente se ha reducido muchísimo y ya no vemos prácticamente ningún coche que tenga un porpoising tan notable como en 2022. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues esto es tema de otro vídeo. Lo que pasa es que este cambio de reglamento de 2022 no trajo consigo un aumento notable del espectáculo. Es cierto, los coches se siguen adelantando, pero no hay tantos adelantamientos como se esperaban. Y de cara a 2026, la idea que tiene la Fórmula 1 es la de introducir la aerodinámica móvil más allá del DRS. Ya hablaremos en otro vídeo de cómo lo van a hacer y qué es lo que van a hacer, pero la idea es esa: tratar de introducir la aerodinámica móvil en la categoría reina para facilitar los adelantamientos.